Amén. Tomemos la palabra del Señor ahora, pongámonos manos sobre ella o tomémosla y pongámosla en alto con la mano derecha si es posible y digamos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo que hoy necesitamos. Aliento, fortaleza, desafío, reprensión, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Háblanos, somos corazones dispuestos para que tú nos bendigas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerdan que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, aunque se llama la carta a los Efesios, y hemos encontrado que se trata de una exhortación o una declaración del apóstol con relación a cómo es la iglesia de Jesús, la iglesia de los sueños de Jesús. Así le hemos llamado a esta serie de sermones, la iglesia de los sueños de Jesús. Estamos en la segunda parte de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, porque comenzamos la semana pasada con este título que es el que da también origen a la serie, a toda la serie, y estudiamos una primera parte de este capítulo o de este pasaje, Efesios 5, 15 al 23. Quiero que leamos el versículo que estudiamos la semana pasada. Dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y luego dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y sigue diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Amén. Esto es, insisto, Efesios 1, 15 al 23. La semana pasada reflexionamos en una primera señal de la iglesia de los sueños de Jesús, así le hemos llamado, no señales, porque si aquí el apóstol Pablo nos describe la iglesia de los sueños de Jesús, esta es la primera señal: tiene equilibrio entre la creencia y la práctica. Y nos basamos en el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, es Efesios 1, 15, y dijimos que se trata de equilibrio entre la creencia y la práctica. Y dijimos muchas cosas, pero déjeme decir solamente una: entre la fe y las obras, entre el saber y el hacer, entre la teología y la vivencia. La iglesia verdadera de los sueños de Jesús se caracteriza por ser fiel a Cristo hasta actuar a favor de los hombres. Es decir, la iglesia de los sueños de Jesús cree cosas, sabe quién es Dios y qué quiere, pero vive eso también en la práctica. Y el apóstol Pablo habla de este equilibrio entre la fe en Jesucristo y el amor hacia el prójimo. Hoy nos corresponde reflexionar en una segunda señal. La iglesia de los sueños de Jesús tiene profundo y progresivo conocimiento de Él. Tiene un profundo y progresivo conocimiento de Él. Mire cómo dice los versículos 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Insisto, Efesios 1, 16 y 17. Perdón que estaré tomando agua porque me hace mucha falta por mi garganta. ¿Qué pasaje tan hermoso, ¿no? Es la continuación, por supuesto, del que leímos la semana pasada o del que estudiamos la semana pasada. El apóstol confiesa que ora por todos sus discípulos y les comparte el contenido de su petición, o sea, les dice también por qué ora, qué quiere que el Señor haga con ellos, qué quiere que el Señor haga para ellos. Y en primer lugar, la oración del apóstol Pablo es dar gracias a Dios por ello. Mire cómo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso tiene que ver con el verso anterior que ya estudiamos y aprendimos, ¿se acuerdan? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, o sea, ese asunto de que eran una iglesia equilibrada. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces la primera cosa que el apóstol Pablo hace es una oración de gratitud justamente por lo que Dios ha hecho en la vida de ellos.
Se trata de la gratitud de un misionero que agradece a Dios los frutos de la siembra. Se trata de la oración de un maestro que ve crecer a sus discípulos. Y se trata de la oración de un padre que bendice a Dios por la formación que está dando Dios a sus hijos. En segundo lugar, y es en lo que vamos a concentrarnos en el mensaje de hoy, en segundo lugar, Pablo pide algo. Además de dar gracias, pide algo. Pide que tengan aún más profundo conocimiento del Señor. Para expresarlo, el apóstol Pablo habla de sabiduría y revelación. Dice que eso le pide al Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Analicemos su petición. La redacción de esta solicitud nos aclara que el conocimiento que viene de Dios debe tener como eje central a Cristo. Es algo fundamental que el apóstol dice. El conocimiento, el verdadero conocimiento, el conocimiento que viene de Dios, número uno, debe tener un eje central que es Cristo. Por eso podemos decir, hermanos, que el Evangelio de Cristo es cristocéntrico. Nuestros sermones, los sermones en Oreb, deben ser cristocéntricos. Nuestras clases y estudios comunitarios deben ser cristocéntricos. Nuestras clases a los niños deben ser cristocéntricas. Nuestros cantos, las canciones que elevamos al Señor en la alabanza deben ser cristocéntricas. Todo lo que hace la iglesia tiene que ver y girar en torno a Cristo. Ahora usted estará pensando, sí, claro, pastor, así es todo. No estoy seguro de que siempre es así. Es triste, pero hay quienes no asistirían a una clase. Bueno, pongamos una situación hipotética. Resulta que convocamos para el próximo viernes o uno de estos viernes del mes, que vamos a tener una clase sobre cristología. Estoy seguro que muchos se interesarían en eso. Estoy seguro que muchos asistirían. Pero es probable que algunos dijeran, pues Cristo, pues ya sabemos de Cristo, ya sabemos quién es Cristo. Pero ¿qué tal que anunciamos una clase sobre el fin del mundo? ¿Qué tal que anunciamos que yo voy a dar una conferencia acerca del milenio? O que voy a dar una conferencia acerca del rapto? O que voy a dar una conferencia acerca de las lenguas, cómo hablar en lenguas o algo así. Y yo no daría una conferencia nunca de esas, pero ¿qué tal que decimos eso? O que vamos a hablar de las unciones, cómo ser ungido por el Señor y cómo tener la unción de no sé qué. O cómo hacer declaraciones positivas para que de nuestra boca salgan milagros. Le aseguro que algunas personas acudirían como ovejas a la miel. Por no decir como moscas a la miel también, ¿verdad? Es decir, si hay un mundo evangélico que no es cristocéntrico. Hay conferencias que son mileniocéntricas o bestiacéntricas o anticristocéntricas o algo así, porque hay gente que estudia el Apocalipsis pensando en el anticristo, pensando en la bestia, pensando en la Gran Babilonia, en lugar de pensar en Cristo, cuando Apocalipsis comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. ¿Sabe de qué habla Apocalipsis? Si usted no lo ha estudiado conmigo, recientemente prediqué todos los devocionales de un año, fueron sobre el Apocalipsis, se llamaba Apocalipsis para niños, ¿recuerdan? Pero si usted no ha estudiado conmigo eso, ¿sabe de qué habla Apocalipsis? ¿Sabe de qué habla Apocalipsis? De Cristo. Si usted piensa que Apocalipsis es un mapa del futuro, que Apocalipsis es como una descripción de lo que va a pasar que va a pasar a partir de ahora y el fin del mundo, pues entonces no ha estudiado conmigo el Apocalipsis. Apocalipsis habla de Cristo. ¿Y sabe de qué habla Génesis? De Cristo. ¿Y sabe de qué habla Números? De Cristo. Por eso toda enseñanza, sermón, culto, lo que sea que hagamos es cristocéntrico, porque el conocimiento que viene de Dios es cristocéntrico. El apóstol Pablo habla de conocimiento de Él, de Señor Jesucristo. Por eso la primera enseñanza aquí es esta. En relación al tema, por supuesto, hemos establecido que una señal de la Iglesia de los Sueños de Jesús es esta: tiene un profundo y progresivo conocimiento de Él. Y ahora estamos describiendo cómo es ese conocimiento de Él. Y la primera cosa que dijimos es que es un conocimiento cuyo eje central es Cristo. En segundo lugar, el conocimiento que viene de Dios incluye sabiduría. La palabra que usa Pablo aquí es sofía. Es la palabra griega que aplicada nos habla de una inquietud por profundizar en las cosas de Dios. La sofía o la sabiduría es una inquietud por profundizar en las cosas. Lo que Pablo está pidiendo que Dios haga en la vida de sus oyentes, de sus lectores, es que les ponga inquietud, les ponga ganas de profundizar en las cosas de Dios. Eso es sabiduría en este contexto de esta carta, de este pasaje. Se trata de una pasión por la verdad de la palabra. Pasión por la verdad de la palabra. Se trata de un compromiso por los principios y valores enseñados por el Señor. Si nos cuesta trabajo leer la Biblia,
Si algunos, cuando vamos a leer la Biblia, la Biblia tengo que leerla, no la he leído, hombre, y se me olvidó y así como que nos da pesar, pues necesitamos pedirle a Dios sabiduría, necesitamos pedirle a Dios espíritu de sabiduría, necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa pasión, esas ganas de conocer al Señor más. Pablo pide a Dios que ponga estas cosas en sus discípulos. Leamos de nuevo su oración. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. O sea, pasión, ganas, búsqueda. Pablo sabe que de Dios viene el conocimiento, pero también sabe que somos los cristianos los que debemos recibir, aceptar y buscar ese conocimiento. Así que la pregunta aquí es, ¿qué tanto lo anhelamos nosotros? ¿Qué tanto anhelamos conocer más al Señor? ¿Qué tanto lo buscamos? ¿Qué tanto hacemos para ser más sabios? Si no tenemos vida devocional, si no vamos a una zarza ni a un instituto bíblico, pero a veces en los sermones nos dormimos, si tenemos una gran necesidad de que alguien ore por nosotros y nosotros mismos también, para que el Señor nos dé esto que Pablo está pidiendo para sus discípulos. Nos dé espíritu de sabiduría, pasión, ganas de conocer más del Señor. Así que, hermanos míos, oremos unos por otros para que el Señor nos bendiga de esta manera y por supuesto también oremos por nosotros mismos para que el Señor nos bendiga de esta manera. Porque la Iglesia de los Sueños de Jesús tiene un profundo y progresivo conocimiento de Él, lo cual significa que ese conocimiento que tenemos de Él tiene su eje central en Cristo. Y en segundo lugar hemos dicho, ese conocimiento que viene de Dios, incluye sabiduría. En tercer lugar, el conocimiento que viene de Dios incluye revelación. Es la palabra apocalipsis. Esta palabra apocalipsis que usa Pablo tiene que ver con dar a conocer, sacar a la luz. La palabra nos ayuda a entender el conocimiento de la vida cristiana como algo continuo y estático. Sé que para los jóvenes esta ilustración no sirve mucho. Porque ahora usamos cámaras digitales, ¿no es cierto? Usted toma la película y hasta puede ver ahí qué fue lo que tomó. En mi época de joven, de adolescente, las cámaras tenían un rollo que usted no podía ver las fotos que tomaba. Usted tomaba fotos por fe, a ver qué salía, ya después que iba a revelarla. Se llamaba revelado de rollos fotográficos. Se metía una máquina, qué sé yo, qué tantas cosas le hacían y demás, con los líquidos así y demás, y revelaban, o sea, sacaban a la luz las fotos, y hasta entonces usted veía que estaba toda borrosa. Me salió bien chueca esta, y salió un perro allá detrás comiéndose un calcetín, porque no podía ver usted las fotos, no podía borrarlas al instante. Usted ordenaba que le hicieran todas las fotos, y le hacían unas fotos que habían quedado muy mal, todas borrosas y demás. Pero lo interesante es que se llevaba un rollito así, una cosa, un botecito, como un botecito, y usted lo llevaba. Y de ahí extraían las fotos y se las revelaban y le hacían de repente el tamaño que usted quisiera. Y era revelado. Revelación es eso, es sacar a luz algo que está oculto, algo que está escondido y es sacado a luz. Así que se trata de un conocimiento, número uno, que combate la ignorancia. Por supuesto, todo conocimiento hace eso, ¿no? Combate la ignorancia. Se trata de un conocimiento que nos ayuda a enfrentar la vida cotidianamente porque nos da luz. Nos permite enfrentar la vida con conocimiento. Se trata de un conocimiento que recibimos cotidianamente. No es una vez y para siempre, es un conocimiento continuo. Estamos creciendo, conociendo más del Señor, experimentando su revelación. Y se trata de un conocimiento, insisto, progresivo. Es decir, cada vez lo conocemos mejor. No solamente todos los días conocemos, sino que cada vez lo conocemos mejor. Pablo pide a Dios que ponga estas cosas en sus discípulos. Leamos de nuevo la oración, ahora completa hasta donde llega esta oración. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación hace alusión al descubrimiento de un sentido práctico, nuevo y fresco de una verdad ya conocida, pero no vivenciada, que renueva y transforma. Repito, revelación es una palabra que hace alusión o tiene un sentido que tiene que ver con descubrimiento. Y se trata de un descubrimiento de algo que posiblemente ya conocíamos, ya teníamos en las manos, ya lo habíamos visto, pero no lo habíamos entendido bien. Y este es un descubrimiento, que tiene un sentido práctico, nuevo y fresco de una verdad. Un ejemplo voy a poner muy, muy sencillo.
Lo digo con amor y respeto porque muchos de los, tal vez de los que se me están escuchando ahora y de los miembros de nuestra iglesia, me han dicho esta experiencia de esta manera. Incluso pastores, el hermano Misael cuenta esto a menudo de su propia vida. Aquellos que han sido enseñados en una vida religiosa y legalista, iban a otra congregación donde no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas así, no hagas allá, no te vistas así, en el pelo y no sé qué tanto. Una vida religiosa y legalista. Y llegaron a Horeb y descubrieron la gracia de Dios y una manera de vivirla. Y no es que en Horeb toleremos el pecado y toleremos la desfachatez y toleremos las cosas malas. No, por supuesto que no, pero no enseñamos que la salvación sea por obras. No enseñamos así como que Dios se va a enojar contigo y Dios te va a dejar de querer. No, enseñamos la gracia. Enseñamos a vivir en santidad por gratitud a Dios, a vivir en santidad porque Dios nos ama y porque Dios nos transforma a cada uno, no porque andamos ahí como caballos de picador de toros, así con los ojos tapados para no ver las cosas malas. No, enseñamos la vida en libertad, porque la Biblia dice que Dios pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así es que no una vida legalista, pero ha habido hermanos que llegan a nuestra iglesia y descubren la gracia de Dios y una manera de vivirla. Y podemos decir que han experimentado un espíritu de revelación que les transformó la vida y les ayuda a seguir adelante cada día. Ya conocían la gracia, ya sabían que es la gracia, que es un don inmerecido, pero no lo estaban viviendo. Eso es revelación en el sentido, en el contexto de este pasaje. Y el apóstol Pablo pide que sus oyentes, sus lectores, experimenten espíritu de sabiduría, dice. Ya vimos lo que es Sofía, y de revelación. Y ahora estamos viendo lo que es Apocalipsis, que es revelación. Otra vez conviene preguntarnos, ¿qué tanto anhelamos nosotros esa revelación, ese espíritu de revelación, de conocer más al Señor, de que las cosas que ya sabemos se conviertan en vivencia en nuestra vida y las entendamos mejor? ¿Qué tanto lo buscamos al Señor? ¿Qué hacemos para experimentar su revelación? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo para experimentar su revelación? Porque esa es la oración del apóstol Pablo. En primer lugar, da gracias. Doy gracias por ustedes, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo pide que Dios les bendiga con espíritu de sabiduría y de revelación. Termina diciendo en el conocimiento de Él. Por eso iniciamos diciendo que todo conocimiento que viene de Dios es cristocéntrico. Porque Pablo dice que tenga sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor, de Él, por supuesto, que lo conocemos a Él, porque usted y yo conocemos a Dios en persona, a través de Jesucristo, a través de caminar con Él. Así que esto nos lleva a una conclusión y un desafío. El conocimiento que viene de Dios incluye un milagro. Hemos dicho tres cosas antes. Déjeme hacer un breve repaso para que tengamos claro esto. Hemos dicho la enseñanza o señal de la Iglesia de los Sueños de Jesús que estamos abordando hoy es esta. La Iglesia de los Sueños de Jesús tiene profundo y progresivo conocimiento de Él. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, la oración, intercesión, pero luego dice, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y hemos dicho que este conocimiento, en primer lugar, el conocimiento que viene de Dios debe tener como eje central a Cristo. Segundo lugar, el conocimiento que viene de Dios incluye sabiduría. Y número tres, que es el desafío, el conocimiento que viene de Dios, número tres, el conocimiento que viene de Dios incluye revelación. Y ahora sí, el cuarto dicho sobre esto, que también es nuestro desafío, es este. El conocimiento que viene de Dios incluye un milagro. ¿De qué estamos hablando? Les explico. Pablo no les está diciendo a sus discípulos que hagan algo para conocer más a Dios. No les está exhortando. No hay exhortación en este pasaje. Ni en este que estamos leyendo, ni en todo el pasaje que hemos leído al principio, que es el que estamos estudiando en esta miniserie dentro de la serie. Pablo no le está diciendo, pórtense bien, sean buenos, sean sabios, sean gente que recibe la revelación. No está diciendo eso, está pidiendo que Dios les dé eso. Note eso. Pablo no está exhortándole a los cristianos que hagan eso, no, está pidiéndole al Señor que los bendiga de esa manera. Pablo está diciendo que él ora a Dios porque Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él. Así que
tenemos que notar una cosa muy importante. No puedo dejar de predicar este sermón y dejarlos a medias sin decir esto. Tenemos que entender algo muy importante. No se trata de nuestra inteligencia o de nuestra capacidad para reflexionar, ni se trata de quemarnos las pestañas estudiando. Se trata de la bendición que Dios realiza en nosotros si le damos permiso y si la anhelamos y si nos disponemos a recibir este milagro. Porque lo que está pidiendo el apóstol Pablo para los cristianos que lo están leyendo es un milagro, el milagro de que Dios les llene de sabiduría, de revelación en el conocimiento del Señor, que les dé espíritu. Y cuando dice que les dé espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, ni se refiere a nuestro espíritu, se refiere aquí espíritu, porque la palabra espíritu es la palabra viento. Aquí espíritu quiere decir una especie de pasión, unas ganas, que nos dé ganas de ser sabios, ganas de ser, de buscar al Señor, y que nos dé también, que ponga en nosotros espíritu de revelación, es decir, búsqueda de revelación, búsqueda de conocimiento del Señor. El apóstol Pablo no dice que hagamos eso nosotros, porque no lo podemos hacer. Nos dice que le pide a Dios que haga eso en nosotros. Ahora, Dios lo va a hacer si le damos permiso y si lo anhelamos, si lo queremos. Porque si no lo queremos, pues ¿cómo va a hacerlo Dios? Se trata de algo que no alcanzamos por nuestra inteligencia, por nuestra pecudísima sabiduría. No, nuestra pecudísima inteligencia, no. Se trata de un conocimiento que Dios nos da. ¿Se acuerdan aquella vez que el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, les hizo un examen y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres... ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Es un examen, ¿no? La segunda pregunta era la más importante. Y el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado significa bendito, afortunado. ¿Sabe qué significa? El Señor Jesucristo no está felicitando a Pedro por algo que haya hecho él con su ímpetu, con sus ganas. No, le está diciendo felicidades por lo que recibiste de gratis. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no te lo dijo alguien, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelita, ni tu mentor, ni tu maestro, ni tu pastor. No, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro experimentó espíritu de sabiduría y de revelación de parte de Dios. Dios le llenó de sabiduría y de revelación. Dios le dio una bendición de entender algo. Entendió que ese hijo de carpintero no era solo un hijo de carpintero. No, entendió que ese hombre sencillo, lleno de amor, que hacía milagros, era más que un hijo de un carpintero. Dios realiza este milagro en nosotros si le damos permiso, si lo anhelamos y nos disponemos a recibirlo. Se trata de algo que no alcanzamos por nuestra inteligencia, sino que Dios nos lo da. Se trata de algo que se nos revela por voluntad divina. Esto es algo que debemos entender muy bien todos nosotros. Usted y yo no podemos conocer a Dios por nuestra propia inspiración. No se trata de que usted y yo un día dijimos, voy a buscar a Dios. Sí, quiero conocer a Dios, quiero entregarle mi vida. No tenemos esa capacidad. No estamos perdidos. Los seres humanos estamos perdidos, estamos inclinados hacia el mal. Así dice la Escritura. No contenderá por siempre mi espíritu con el hombre, dijo el Señor. Yo sé que Él está inclinado hacia el mal siempre. Así somos los seres humanos, inclinados hacia el mal siempre. Si de repente queremos buscar a Dios, cuando éramos inconversos y anhelamos quiero leer algo, que la Biblia o algo así, ¿qué cree? Es Dios quien puso en nosotros ganas de hacer eso. Y si usted me dice, oiga, entonces ¿por qué no pone en todos los seres humanos? Sí, en todos lo hace, en todos. Porque Él ama a todos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. El Señor quiere revelarse a todo mundo, porque algunas personas no lo aceptan porque no quieren. Por eso es tan grave el pecado llamado imperdonable, porque significa el rechazo deliberado, voluntario y consciente de la gracia salvadora del Señor. Así es que es Dios quien nos da eso. Ahora bien, si Dios es el que lo hace, entonces ¿qué papel jugamos nosotros? Entonces, ¿para qué esta carta del apóstol Pablo? ¿Qué caso tiene? Pues esperemos que la oración de Pablo le sea contestada. Si acaso una exhortación aquí sería, oremos unos por otros, pidiendo al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él.
¿Cuál es la idea de Pablo? Si es Dios el que lo hace, si es un milagro, ¿qué papel es el nuestro? Quiero decirles que la carta está llena de gratitud y alabanza y bienaventuranza. Es decir, la carta agradece a Dios por lo que está haciendo con los cristianos. La carta felicita a los cristianos por lo que Dios ha hecho en ellos y por medio de ellos. Y reconoce la carta la soberanía de Dios en ellos. De hecho, en el pasaje que hemos leído de este 1 Corintios capítulo 1 versículos 15 y los siguientes que leímos, no podemos encontrar una sola exhortación del apóstol Pablo. Léalo, verá, léalo otra vez. No podemos encontrar una sola exhortación en nuestro texto. Y si seguimos leyendo, no encontramos exhortaciones. Está puros reconocimientos y gracias a Dios que hace esto y gracias a Dios que hace lo otro y que Dios los bendijo a ustedes y nos adoptó y Dios está hablando Por eso digo que hay 3 elementos en esta carta: agradecimiento a Dios, felicitación a los cristianos y reconocimiento de la soberanía divina. Por eso he llamado estas 3 cosas que he llamado carta de gratitud, de alabanza y de bienaventuranza. De hecho, insisto, no podemos encontrar una exhortación muy pronto. Pero tenemos que leer más adelante, tenemos que leer toda la carta si usted quiere, para encontrar algunas exhortaciones que pueden responder a nuestra pregunta. Si es Dios quien hace el milagro de darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué hacemos nosotros para permitir que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Y yo encuentro algunas cosas en los siguientes capítulos. Por ejemplo, primera cosa, recordemos de dónde nos sacó el Señor. Si usted y yo le pedimos a Dios espíritu de sabiduría y conocimiento, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, queremos crecer en Cristo, queremos profundizar nuestro conocimiento del Señor, queremos ser más maduros, más fieles, mayores en espiritualidad. Número 1, reconozcamos de dónde nos sacó el Señor. Mire cómo dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha en mano de la carne. Hecha con mano en la carne. Efesios 2:11. ¿Qué debemos hacer? Reconocer de dónde nos sacó el Señor. Si le pedimos a Dios y pedimos por otros y pedimos por nosotros, espíritu de revelación, de conocimiento y de revelación, el conocimiento del Señor, ese conocimiento verdadero que es cristocéntrico, reconozcamos de dónde nos sacó el Señor. El orgullo y la soberbia de creernos acá que la gran cosa no nos permite crecer. Recordemos de dónde nos sacó. En segundo lugar, mantengamos nuestra vida en los fundamentos de la fe. Dice Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mantengamos nuestra vida en los fundamentos de la fe. ¿De qué estamos hablando? Número 1, la salvación en Cristo es un fundamento de nuestra fe. Y número 2, la sana doctrina. Si estamos fundados en Cristo, nuestra salvación, la salvación por gracia en Él, y tenemos una sana doctrina, entonces somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Mantengamos nuestra vida en los fundamentos de la fe. En tercer lugar, superemos las pruebas. Y tuve que ir hasta Efesios 3:13 para encontrarme otra exhortación, porque la carta está llena de gratitud, de alabanza y de la soberanía de Dios. Pero hay otra cosa que dice Efesios 3:13, superemos las pruebas. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Pablo dice, superen las pruebas. Sí estoy siendo probado, sí estoy siendo... hay persecución y sí, exactamente estoy perseguido por el Imperio Romano. Pero superémoslo, sigamos adelante. Esto no nos detiene. Es otra cosa que hacer. Que nos toca hacer es eso, superar las pruebas, enfrentarlas en nombre del Señor. Número 4 y final. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca a nosotros? Si es un milagro, si es Dios el que nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿qué nos toca a nosotros? Cuarta cosa, la vivencia comunitaria integral. Es un texto más extenso que está en Efesios 4 ahora, 4, 1 al 6. Y hasta ahí voy a llegar porque podría encontrar algo más en Efesios 5 y en el capítulo 6 también, pero hasta aquí voy a llegar con estas respuestas a la pregunta, ¿qué nos toca hacer?
la vivencia comunitaria integral. Vivamos en comunidad integralmente. Dice el texto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 1 al 6. ¿No está claro? Vivencia comunitaria. Lejos de la iglesia, peleados con la iglesia, sin reunirnos con la iglesia, asistiendo a la iglesia de vez en cuando, allá cuando se me da la gana, cuando tengo problemas y ando buscando a Dios. ¿Cómo quiere usted que Dios le bendiga con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor? Él lo hace, Él es el que lo hace, pero evidentemente no a cualquiera, porque hay corazones indispuestos, hay corazones cerrados. ¿Cómo es tener el corazón abierto? De atrás para adelante voy a decirlo, con una vivencia comunitaria integral. Intégrate a tu iglesia, sí, a su iglesia. Si es Oreb, intégrese a Oreb. Si es otra iglesia, intégrese a su iglesia. Si no tiene iglesia, pues intégrese a Oreb. Entonces, y estemos juntos aprendiendo del Señor y dejando que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque en la iglesia se estudia la Biblia, se estudia la palabra del Señor, que es donde está la sabiduría y la revelación de Dios. Así que la vivencia comunitaria, integrémonos a la iglesia. En segundo lugar, de atrás para adelante superemos las pruebas. Que hay luchas, que hay pruebas, que hay dificultades, sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo, confiando en Él. Tercer lugar, mantengamos nuestra vida en los fundamentos de la fe, la salvación por gracia en Cristo y la sana doctrina de los apóstoles. Número 4, recordemos de dónde nos sacó el Señor. No se nos olvide, mantengámonos en humildad y gratitud a Dios, sabiendo de dónde nos sacó el Señor. Así que, hermanos míos, ¿cómo es la iglesia de los sueños de Jesús? Tiene un profundo y progresivo conocimiento de Él. Si nos estancamos como iglesia, si dejamos de crecer en conocimiento del Señor, si nos quedamos en donde mismo que siempre cada año, y es todo lo que sabemos, no estamos experimentando el espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Y si queremos experimentarlo, queremos saber más del Señor, queremos conocerlo mejor, queremos ser más maduros, queremos tener la gracia de compartir con otros el conocimiento que tenemos del Señor. Entonces vivamos estas experiencias. Él hace el milagro de darnos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Él hace eso. Que nos toca a nosotros, lo digo una vez más para concluir. Recordemos de dónde nos sacó el Señor, o sea, no olvidemos de nuestro origen. Mantengamos nuestra vida en los fundamentos de la fe, salvación y sana doctrina. Superemos las pruebas y vamos integralmente en comunidad. Y seamos así, la iglesia de los sueños de Jesús. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas, Señor. Queremos ser la iglesia de tus sueños, Dios. Creo que estoy hablando en nombre de todos mis hermanos, o la mayoría por lo menos. Queremos ser la iglesia de tus sueños. Y queremos ser esa iglesia que cada día crece más, Señor. Esa iglesia apasionada, esos creyentes en unidad, apasionados de tu palabra, de tu verdad. No conformes con lo que ya sabemos, con lo que ya te conocemos, sino conocerte más. Bendícenos, Dios, para que así sea. Pongo en tus manos la vida de todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cantemos al Señor. Y mientras cantamos, respondámosle al Señor lo que nos ha dicho respondamos a lo que nos ha dicho en este sermón. Dios les bendiga.